Esta parte del programa le damos la bienvenida al diputado del Partido Nacional, Alfonso Lerete, para conversar y analizar la propuesta de una comisión investigadora por presuntas irregularidades en AFE, organismo que ya tiene presentada una denuncia por parte del propio directorio de AFE, radicada el año pasado a partir de la Auditoría de la Nación. Entonces, claro, desde la oposición se preguntan si ya hay una causa en curso, ¿no? ¿Cuál sería la necesidad de una comisión investigadora? Buenas tardes. Buenas tardes. Para los panelistas, para todos, para la teleaudiencia. Buena la pregunta, muy buena la pregunta, para despejar todo tipo de fantasmas y comentarios insidiosos por parte de la oposición. Esta auditoría fue presentada en agosto del pasado año. Auditoría Interna de la Nación que decidió que AFE quedara prácticamente para lo último para auditar. El primer aspecto a destacar es que no se auditó el 100% de AFE. Se auditaron dos gerencias, inmuebles, y después se auditó también el gasto en la contratación de los servicios de seguridad. El resto quedó todo por fuera. ¿Pero eso fue a decisión de quién? ¿De Fiscalía que toma la auditoría o porque directamente no estaba en el expediente porque la auditoría no se encargó del resto de las cosas, como por ejemplo contrataciones directas, Bien. por ejemplo? Lo que tiene que ver con la auditoría propiamente dicha es anterior a Fiscalía. Por tanto, cuando termina la auditoría en agosto, allí sobre octubre hace público, en este caso AFE, el documento y decide, en el marco de sus resoluciones de directorio, pasarlo a Fiscalía. Bien. Lo que sucede es que la Auditoría Interna de la Nación, al no contemplar el 100%... ¿Y por qué no lo hizo? Esa respuesta yo no la tengo. No estoy en la Auditoría Interna de la Nación, ni tampoco me comuniqué con ninguno de los integrantes. Desconozco por qué no se investigó, se analizó el 100%. Lo que está claro es que son dos temas. ¿Pero es de oficio que la auditoría trabaja? ¿Perdón? ¿Es de oficio que la Auditoría Interna de la Nación analizó las partes, los años anteriores? A ver, son dos temas. Reitero, inmuebles y los gastos en la contratación de seguridad. Eso es lo que está en el carril actual de Fiscalía. Eso está, y que remite a los años que van del 2014 a 2020, ¿verdad? Exactamente. Eso es una denuncia que presentó el actual director. Que no tiene avances hasta el momento. Desconozco también. No sé si tiene avances o no. A partir de lo que es esta auditoría, se empieza a desencadenar una serie de hechos hasta la semana anterior. ¿Cuáles son? A partir de ese informe, se convocó para tratar varios temas a las jerarquías del Ministerio de Transporte, la Comisión de Transporte y Diputados. Allí surgieron nuevos insumos de este y otros temas. En la Comisión Permanente, en febrero de este año, convocamos también al Ministerio de Transporte y a AFE. Y allí ya surgen la presunción de irregularidades en otros temas. Y a esto le tenemos que sumar... Pero, ¿puedo hacer un paréntesis ahí, sí, si me permite? Porque yo entiendo lo de evitar suspicacias, pero también usted sabrá entender que a 4 años de iniciado el gobierno, con una causa ya en curso y con lo inminente de las elecciones, quien diga que tiene un viso electoral no estaría tan loco, ¿no? O sea, también les asiste un poco de razón. Y refuerzo la pregunta. El mismo directorio que estaba de AFE estaba desde el principio. No, hubo cambios. Muchos sustanciales como para no haber tomado contacto con todo lo que había por fuera y presentaran denuncias de estos nuevos aspectos antes. Por ejemplo, cambió el presidente y cambió el vice. Sí, bueno, pero ¿y el directorio? El directorio son 3. Presidente, vice y director de la oposición. Cambió el presidente, cambió vice. El único que ha permanecido todo el tiempo... Ortuño. Ortuño era de OCE. No, ahora, ¿quién está en la oposición? Ortuño era de OCE, estamos hablando de AFE. AFE, Esquelan, que es el director del Frente Amplio, que es del grupo de Amado. Ex Partido Colorado, ingresa al Frente Amplio o un espacio más amplio y allí el representante Esquelan. No es Ortuño, Esquelan. Bien. Sigo el relato. Perdón por la confusión. Sí, pero no me responde la pregunta, ¿por qué se demoran tanto? A ver, por más que se han cambiado. Nosotros no tomamos las decisiones por la Auditoría Interna de la Nación. Nosotros somos el Parlamento. Si hubiéramos tenido esta auditoría en el 2020-21, hubiéramos hecho el mismo proceso. Pero acá está la fecha, agosto del 2023.
Ahora, si se piensa que acá hay una conspiración, que la coalición OLRT llamaron a la auditoría para que enlentecieran este informe para generar una comisión investigadora, eso sí es de loco. Eso sí es de loco. Pero usted fue director Eso de está AFE. claro. ¿No fue director de AFE en el Sí, periodo ahora le voy a anterior? explicar. Ahora le voy a explicar. Vamos paso por paso. Bien, Tercer seguimos paso. con el relato, ahí va. Tercer paso del relato. El primero, la auditoría. El segundo, comisión de diputados. Comisión permanente, que lo convocamos por la presunción de irregularidades. Y el cuarto es todo lo vinculado a nuestra actuación en AFE del periodo 2015 al 2018, que estaba por fuera de esto. Muchas de las denuncias que nosotros realizamos acá no están. Por ejemplo, la compra de un camión Vivial que circula por ruta y por vía, que se invirtió con el dinero de los uruguayos casi $1 millón, nunca funcionó, se fue a reclamar La a prensa España creo que habla de 2 camiones. Sí, 2 camiones, 2 camiones. Y nunca funcionó y cuando se fue a reclamar, la empresa se había fundido en España. Bien, eso no está en el informe, entonces nosotros lo trajimos a colación. Primer tema. Segundo, una vía que se empezó a reconstruir en el litoral, Salto, Paysandú, y que hoy faltan 120 kilómetros porque hubo un error de cálculo del anterior gobierno. Y para poder concluir los trabajos de refacción se necesitan $100 millones. No lo dice el ERT, lo dijeron las autoridades del Ministerio de Transporte en la comparecencia en la comisión permanente, que será este gobierno o el próximo, pero que hay que conseguir esos 100 millones. Tercera denuncia, la contratación de empresas compañeras. Estamos hablando que lo guiaba AFE la lista 711 y lo denunciamos en el directorio y dijimos, ojo con esta empresa cuyo titular fue candidato a diputado por la 711, candidato a alcalde, candidato a concejal, tenía serias observaciones en su propuesta, escrita a mano la propuesta, a mano. Y además los órdenes técnicos de AFE habían sugerido que no era la mejor empresa para contratar. Que le faltaba experiencia, ¿no es así? Exactamente. Y a su vez que había una sobrefacturación de $1 millón. A pesar de eso, y que le dijimos fuera de acta al presidente del momento, usted tiene que retirarse por un tema ético, igual se votó, igual se la adjudicaron. Entonces estamos hablando de muchas denuncias que no están en la auditoría, que mi obligación como servidor público, y acá va en respuesta a lo que usted me planteó, yo tengo que elevarlo a esta comisión preinvestigadora. No cabe la más mínima duda. A ver, esperé la auditoría, pasó el 20, el 21, el 22, y llegó en el 2023. Y bueno, tengo que actuar ahora. esto es de conocimiento real, necesariamente cuando se tienen tantos elementos que por lo menos presumen, irregularidades importantes, ¿necesariamente hay que pasar por la comisión investigadora o se pueden presentar directamente en Fiscalía y sumarse a la causa en curso? Buena pregunta. Nosotros estamos en el ámbito parlamentario y como tal tenemos que ir cumpliendo etapas. Fuimos muy rigurosos en las etapas. Etapa 1 de la auditoría, etapa 2 del ministro convocado a comisión de diputados, etapa 3 comisión permanente y todo lo que personalmente le volcamos por haber estado en AFE. Ahora, en una comisión parlamentaria no necesariamente las actuaciones tienen que terminar quizás en Fiscalía. Pues uno siempre piensa, tiene que terminar en Fiscalía está claro. porque puede haber una presunción de quizás apariencia delictiva alguna decisión. Pero no necesariamente puede terminar en eso. Puede terminar en que fue un gobierno muy desprolijo, que hubo desidia, que hubo irregularidades, clientelismo, amiguismo. Puede terminar en eso. O utilización dispendiosa de fondos, como por ejemplo lo que figura en el expediente. Lo que sí está claro es que fiscal, la coalición delante de la arena. Entendió que era oportuno el planteo, lo analizaron 3 diputados, María Eugenia Rosselló, presidenta de la preinvestigadora, Felipe Algorta por el Partido Nacional y Felipe Carballo por el Frente Amplio. Y allí hubo un informe en mayoría, 2-1, que aconsejó a la Cámara la semana que viene que se tiene que estar conformando esta investigación. Cuando hablé de Ortuño, obviamente me estaba equivocando, me refería a Felipe Carballo, ¿no? Y de ahí es más el vínculo con la empresa adjudicada. Pero ojo, Felipe Carballo no es integrante del directorio de AFE, es diputado. Pero quien está, por ejemplo, criticando en este momento esta situación, ¿no? Que se pretenda convocar a una preinvestigadora, y ahí aparece un vínculo de la 711, ¿no? Sí, con la empresa contratada. Pero no solo en este tema. En el tema inmuebles, y acá traje la documentación
que la presenté en la comisión preinvestigadora, se le dio superpoderes al gerente general de AFE de la época de la lista 711, que aparece en un reconocido libro como El tesorero de Sendic. Bueno, acá está cuando se le da esos superpoderes. ¿Qué son los superpoderes? Antes pasaba todo por el directorio, lo vinculado con el arrendamiento de inmuebles, porque AFE, vamos a hacer un contexto, estamos hablando que hace 50, 60 años trabajaban 10.000 funcionarios, hoy no llega a 80. Bueno, esos 10.000 estaban en estaciones, en galpones, en determinadas estructuras que tenía AFE. ¿Y qué fueron de esas estructuras? Bueno, esas estructuras de antaño se empezaron a alquilar a privados y con eso AFE tenía un pequeño ingreso. Claro. Exacto. Pero eso lo resolvía el directorio. Es decir, la última palabra, la observancia final, era de los 3 directores. Con esta resolución se le dio los superpoderes al gerente general para que hiciera y deshaciera y no pasara más por directorio. ¿Y quién permitió eso? La mayoría. La mayoría, el Frente Amplio lo permitió esto. Pues nosotros votamos en contra. Sí. Sí, votamos en contra porque entendíamos que era darle a una persona una definición económica que solamente uno no lo puede hacer. Tiene que pasar por el directorio, que son 3 decisiones, y además había contralor a los efectos de evaluar la situación. Y además, voy a sumar algo, en su momento se dio cuenta el Frente Amplio que se había equivocado y se instruyó una investigación administrativa sobre este sujeto, sobre este individuo. ¿Y qué arrojó esa investigación administrativa? Eso es lo que queremos saber también, porque no hemos tenido contacto con eso. Entonces queremos saber, fruto de esta comisión investigadora, que arroje resultados lo que se instruyó en su momento, ¿no? ¿No saben por qué no le pidieron la información o porque nadie encuentra el resultado de esa comisión? Será parte, insisto, será parte de la instrucción. Nosotros, dentro de toda la información que hemos manejado, en las actas no encontramos el resultado de esa investigación. Y la última, perdón, y más allá de, para conocer un poco más los hechos, ¿no? Y más allá de que se haya autoinstruido en Todopoderoso el gerente de AFE, ¿qué aparece en cuanto a, bueno, qué se hizo con las propiedades que lo comprometan más, por ejemplo, ¿no? Según el informe de auditoría, irregularidades en cuanto al cobro, irregularidades de inmuebles que no se cobraban y estaban allí ocupadas por orden directa en su momento del gerente general. Es decir, ¿por quién? ¿Hablamos de familias? ¿Hablamos de empresas? ¿Ocupados por qué por perfil lo tenían general los de ocupados? particulares en su gran mayoría. Eso debe estar del año 86. Este informe de auditoría se circunscribe a Claro, el último... pero digo, usted gobierno. como director de AFE, digo, esa realidad, porque nosotros lo vemos en algunos lugares, yo me acuerdo un balneario, en la estación La Floresta, ¿no? La estructura de AFE que quedó ahí y que está cerrada, alguien está dentro de esa estructura. Y eso viene de, digo, dejemos de lado el lugar específico, digo, la cantidad de lugares en el interior donde llegaba el tren y que se cerró en el 85, 86, por esa época que se cerró AFE, digamos. Se dejó de existir ferrocarril. Me la dejó picando. Eso... Con el ejemplo que puso, porque bueno. La Floresta no es el mejor ejemplo. Funciona una policlínica en la mitad de la estación y en la otra le alquila un particular que paga. Está, perfecto. Hasta cuando nosotros tuvimos. Está, perfecto, pero digo, debe haber como 100 o 200 situaciones de esas en cada pueblo del interior que llegaba el ferrocarril, debe haber estructuras de esas, ¿no? A ver, lo que sí nunca existió en ningún gobierno, ni blanco, ni colorado, ni en los 2 primeros del Frente Amplio, pero sí en este último, que se le diera esos superpoderes al gerente general. Todo lo resolvía el directorio. ¿Por qué? Porque el directorio es el órgano máximo a los efectos de tomar ese tipo de decisiones. Eso estuvo mal, estuvo muy mal. Entonces, eso es parte de la investigación. Porque allí están no solamente la suspicacia, ¿a quién se lo alquila? Parte de lo que tiene que ver con la investigación, que nosotros no llegamos a ese documento y queremos llegar oficialmente, es que en su momento había una empresa en el interior del país, y la memoria no me falla, en Tacuarembó, que llegó a determinada transacción con este ex gerente general de AFE de la 711, que no pasó por el directorio y que había un monto importante. Entonces, eso es parte también de la investigación. Mire que hay muchos temas que lamentablemente quienes condujeron desde el punto de vista del oficialismo AFE en el periodo anterior se equivocaron, y se equivocaron muy a fondo. Por eso es la comisión investigadora, ¿verdad? No hay ninguna persecución al Frente Amplio, ni política. Eso tiene que quedar bien en claro. A ver, si esperamos el informe de auditoría, si convocamos al ministro,
si seguimos el libreto de ir paso por paso. Esto no fue por generación espontánea. Esto porque la realidad golpea los ojos. ¿Qué pensás, Edgardo? No, estoy pensando, me da la impresión de que desde que cerró AFE hasta ahora, digamos, el manejo discrecional de esa estructura, para mí es independiente que sean 3 del director o un gerente con capacidad de gestión de resolver aspectos administrativos de ese tipo. Más allá que lo haga bien o mal, ¿no? Porque es pensar cuál es el papel de un gerente en una estructura, ¿no? Entonces, yo personalmente no cuestionaría esa definición. Otra cosa es cómo actuó el que tomó la definición. Y el tema de la que compra es otra cosa. por $1 millón de los dos, la compra del $1 millón de los dos, ¿cómo se llaman? Camiones viviales, son los que se tiran en ruta con un Explorer sobre vía. Eso, el pedazo de ruta que no terminó de construirse. No, no sé, pero digo, lo que voy es que me parece que hay ejemplos de compras que luego la empresa deja dentro del Estado. Podemos tener unas cuantas experiencias de todo tipo en todos los gobiernos, ¿no? De compras que no... O sea, está bien que se investigue, me parece perfecto que se investigue. Diputado, ¿qué periodo abarca la auditoría? 2014, ¿la auditoría? Sí, bien, auditoría. pensé que la investigadora. No, sí, esto es del periodo anterior. ¿De qué año? 2015-2020. O sea que llega a inicio ya de esta administración. Sí, sí. ¿Y por qué se audita parte de esta administración? Habría que preguntarle a los 3 integrantes del directorio que tomaron la decisión, ¿verdad? Pero digo, se toma usted mismo dijo, estuvimos esperando el resultado de la auditoría. Sí, yo estuve esperando porque, a ver, estuve allí, obviamente fui una de las personas que me tocó denunciar varias situaciones, ustedes lo recordarán, Sí. ¿verdad? Entonces, a partir de allí, estaba esperando este informe para poder actuar o no, porque capaz que el informe de auditoría revelaba otras cosas. Pero nosotros ya preveíamos que esta iba a ser la situación. Bien. Y nos quedaron otros temas, ¿no? Si nos da tiempo vamos a eso, Sí, pero sí. antes, por favor, sí, Marta. Una consulta. ¿Y por qué para saber el resultado de la investigación administrativa no pidieron un acceso a la información? Porque podrían haberlo hecho. A ver. Claro, un acceso a la información pública. Terminada que fue la investigación, piden un acceso a la información. Bien. Yo tengo, porque me llevé cuando estaba en el directorio, todas las fotocopias de las actas del 2015 hasta casi el 2019, fines del 2018, Sí. ¿verdad? Allí, después de varios días, no encontré la información a la cual tú haces referencia. En función de cómo se fueron dando los hechos, a partir de allí nosotros tomamos otra metodología de trabajo, que no era necesariamente la que tú estás planteando. Pero no hay otra forma, digo, la forma más directa es hacer un pedido de información. Exacto, es la más Bueno, rápida. podemos hacer un pedido de informe también los diputados, Por eso eso. está claro. Eso está claro. Es decir, puede ser esa, puede ser el pedido de informe, o puede ser, en cierta medida, salud. O puede ser, en cierta medida, también comunicarnos con nuestros representantes allí, a los efectos de mantener una reunión y conversar, porque evidentemente se puede conversar, porque sin digo- acceder al documento, porque eso sí sería violatorio, ¿verdad? No, pero digo, si la idea es que esto se dilucide a la brevedad por el impacto que tiene en el uso. Sí, digo, para aquello de evitar suspicacias, ¿no? Que es lo que Claro, se para evitar supone que dilaciones, ustedes bueno, tendrían vamos que a lo más querer. concreto y tenemos la información lo antes posible, porque si no, acá en el Uruguay está ese sentido de que si queremos que un tema no se resuelve, creemos una comisión. Bueno, cortemos la burocracia y vayamos directo a las cosas. Porque, a ver, si yo llevo la información, servidor público o no, y noto que hay un viso de que puede tener cierta irregularidad, lo correcto es que lo lleve a la justicia y la justicia investigue. Y no estar creando comisiones y dando vueltas, llegar al material lo más rápido y presentarlo. No, o sea, hacer la denuncia no significa ni una amenaza, ni un preconcepto, ni nada. Es simplemente poner para que la autoridad competente investigue. Por eso es que no me cierra el formato Bien. de cómo lo están haciendo. Está bien el planteo que tú me haces, pero la coalición decidió otro camino. Ok. Que el camino era el parlamentario. Somos parlamentarios y tenemos la capacidad, porque así lo marca la ley, de crear una comisión investigadora. Se presentaron los documentos, pero no en una semana. Estamos hablando de casi 6, 7 meses de trabajo, Bueno, a eso voy. donde se fue etapa por etapa cumpliendo con esas etapas y el resultado final es lo que se va a aprobar la semana que viene, el miércoles 3 de abril, que es la conformación de la investigadora. Así lo resolvió la comisión y así lo respeto. Claro. Y por tanto es una metodología. No quiere decir que sea mejor ni peor de lo que tú nos No, estás no, es más planteando. Es lenta. distinta. Es más Es lenta. distinta, es distinta. A mí
En Vale. realidad lo que me preocupa es el tiempo que tardó la auditoría, ¿no? Que creo que ahí es donde se debería de ajustar, porque obviamente al tener recién el resultado en agosto, ¿cómo haces para que no te agarre el año? O sea, obviamente es un argumento que utiliza la oposición para decir lo están haciendo ahora porque es año electoral. Y además capaz que ni siquiera terminás de obtener el resultado, porque quizá que es todo un desastre y se comprueba que todo lo que ustedes están denunciando es real, y ese desastre no le va a llegar a la gente antes de que quizá de que tenga que votar en la elección, y no sabe toda esta situación de mal manejo que puede haber ocurrido o no, para un lado y para el otro, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa son los tiempos de la auditoría, porque algo en lo que se comprometió este gobierno fue auditar todo lo que se entendía que se había hecho muy mal. Algunas terminaron con un resultado más rápido, pero en la justicia estuvieron también eternamente esperando, como esta que todavía, lo que se fue a denunciar a la justicia, todavía no hay novedades. Entonces digo, ¿de qué forma se puede ajustar esto para que los parlamentarios reciban esta auditoría no 3 años después, ¿no? O sea, sino en un periodo de tiempo. Si yo voy a auditar todo lo que hizo el anterior y en el primer año debería de tener todas esas auditorías, cosa de arrancar el periodo, demostrar todo lo que, o sea, que la auditoría demuestre todo lo que se hizo mal y poder llevarla a la denuncia. No sé, no hay un mecanismo en el que esto se pueda, obviamente esta ya no va a pasar, pero digo, o sea, si los tiempos son siempre así, se te va a ir todo el periodo para poder demostrar y te van a decir, van a jugar con esta de, lo ponen ahora arriba de la mesa o quieren crear ahora la investigadora porque estamos en campaña. No, es porque la auditoría demoró 3 años. No. Es el ideal, el escenario, pero también hay que pensar que auditar el Estado no hay nada fácil. Imagínense agarrar un ministerio solo, ¿verdad? Me dice, Ministerio de Ambiente, que recién se creó, es pequeño, pero vayan a otros ministerios de otras dimensiones. O empresas del Estado. No estoy diciendo con esto que... Bueno, pero fue lo que se anunció, ¿no? En campaña vamos a auditar todas las empresas. No, eso está claro y se hizo. 64 auditorías, 24 pasaron al ámbito de Fiscalía. Clarísimo. ¿Esta quedó postergada? Sí, quedó postergada. Ahora, si nosotros vamos a mirar el hecho de que quedó postergada y nos afianzamos en eso como único argumento para decir que no es válido lo que se está denunciando, entonces esa defensa es muy débil. Quiere decir que el resultado final, y acá va en respuesta a lo que tú decís, en 4 meses lo vamos a tener, ya está a la vista, porque el Frente Amplio no tiene argumento. Eso está clarísimo. Para ti, como plena seguridad, antes del 15 de septiembre que termina el periodo legislativo, tiene que estar pronto el informe de la Comisión Investigadora. Quiere decir que en agosto o en septiembre nos vamos a ver las caras de vuelta acá para conversar de ese resultado. Y seguramente en octubre y noviembre, que tenga que la ciudadanía resolver, lo va a saber. Las preinvestigadoras se suelen votar casi por una cuestión de cortesía en el Parlamento. Las preinvestigadoras después están... Por reglamento. Sí, por eso mismo. No es cortesía, es reglamento. Bueno, hay algo de La eso. presidenta Ana Olivera Lo plantea... por reglamento tuvo que formar inmediatamente la preinvestigadora. La preinvestigadora siempre. Por reglamento. Siempre. La investigadora es lo que se Es vota otra después. cosa. Obviamente, habiendo mayorías en este caso, seguramente no. Sí, seguramente va a salir. Pero la consulta era por otro lado. ¿Cuál es el estado patrimonial de AFE hoy día? ¿Qué pasa con el edificio de lo que era la sede central de AFE, la estación central de AFE? Estación Era un central litigio largo. Sí, ya no pertenece más a AFE. ¿Verdad? Eso fue una operación que se hizo en otros gobiernos, donde se entregó un dinero, en este caso a AFE, que construyó la nueva terminal de pasajeros y parte de lo que es los apartamentos del edificio Balbec, que allí es donde está el directorio. Fue una operación donde entregó la estación central. Ya no es más patrimonio de AFE. La playa de maniobras, si la memoria no me falla, pertenece a la ANP, la Administración Nacional de Puertos. Y lo que es la estación central, allí está el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda y creo que ANB también. Es decir, estamos hablando de varios organismos, hubo un litigio por medio, donde todavía queda algún coletazo, y ayer me preguntaban sobre este tema. En algún momento, este o el próximo gobierno vamos a tener que encarar ese tema. O lo reflotamos o tomamos otra decisión, porque se sigue deteriorando. Y solamente el techo fue en su momento evaluado reconstruirlo entre 15 y 18 millones de dólares. Solamente el techo. No estamos hablando, del resto, ¿verdad? No estamos hablando del resto de la estructura. Entonces, eso tiene que ser pensado con ¿Cuánto mide? con mucha
ser muy meticuloso al momento de la función que va a cumplir en una gran ciudad que es la capital de nuestro país, que es Montevideo. Se había pensado en su momento para descongestionar Tres Cruces que las líneas hacia el oeste y litoral salieran de ese punto, activar algo del futuro tren de pasajeros que seguramente va a tener que arrancar para el área metropolitana y también incluirle el área comercial. Tenemos que recordar que esto estaba circunscrito en su momento al Plan Fenges, ¿verdad? Todo el desarrollo inmobiliario de esa zona. Hay que ponerle mucho pienso, pero hay que ponerle rápido, porque eso se está deteriorando, es la verdad, ¿no? Bueno, muy bien. Diputado, muchas gracias No, por al contrario, habernos a la acompañado. orden, Entonces, ¿cuándo tendremos novedades de esto? Mire, ¿En el miércoles plenario? que viene se vota la investigadora. Sí. A la semana comienza a sesionar. Y seguramente va a sesionar una vez a la semana hasta el 18 de cada mes. Calcúlele que en agosto ya va a estar pronto el informe y en septiembre nos vamos a dar las caras de vuelta. Bueno, muy bien. Muchas gracias por A haber usted. venido al programa hoy.